Luis Arce, en la mayor orfandad, el expresidente enfrenta la detención carcelaria. Los movimientos sociales que antes acompañaban al exmandatario desaparecieron y no reclaman por él. La fiscalía pedirá su detención por 3 meses en la cárcel de Calauma. El Fondioc, un trama de corrupción congelada en el tiempo. La Fiscalía emitió 5 órdenes de aprehensión contra más involucrados en el caso. La detención de Arce recuerda las redes que se formaron para robarle al Estado. Las pérdidas son multimillonarias. El drama por conseguir diésel vuelve con la misma intensidad. Para quienes necesitan el carburante, nada cambió y los problemas son los mismos. Las filas en los surtidores siguen mostrando una cruda realidad. Tribunos del Tribunal Constitucional Plurinacional autoprorrogados se pagaron millonarios viáticos. Según la denuncia, los montos que recibieron por este concepto supera los 4 millones de bolivianos en 11 meses de este 2025. Alistan auditorías para determinar responsabilidades. Polemizan en el Parlamento por créditos externos. Por ahora no hay acuerdos. Al menos 2 son los que más se discuten. Uno tiene que ver con un préstamo del Japón con facilidades de pago y por otro el de la CAF por 550 millones de dólares. Del consumidor al productor, el precio de la carne sube hasta en 200%. Las más de 5 intermediaciones que sufre el producto antes de llegar a la mesa de los bolivianos lo han convertido en un alimento no apto para los pobres. Impugnan a candidatos a una vocalía en el Tribunal Supremo Electoral. Conocidas las listas, se abre el periodo para cuestionar a los postulantes. Hasta el momento suman 88 observaciones. En noticias internacionales, Estados Unidos colaboró a Machado para salir de Venezuela a recibir el Premio Nobel de la Paz. Putin habla con Maduro y reafirma su respaldo a Venezuela ante la crisis con Estados Unidos. Todas las noticias están en 24 horas. Recién estamos realizando la resolución de imputación formal y posterior a ello el Ministerio Público va a evaluar qué medida va a solicitar. ¿La detención preventiva también? Estamos evaluando todavía esa solicitud. Estamos hablando de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica que se le está imputando al señor Luis Arce. Caso Fondioc. Se tiene en antecedentes la ampliación de la denuncia que ha realizado el Fondo Indígena en base a nuevos elementos que cursan el cuadro de investigaciones que establecerían una responsabilidad de el señor Luis Arce en su condición de ministro en las gestiones 2010 para adelante. Bueno, se tiene en la presente investigación se tiene responsabilidad del señor Luis Arce en su calidad de exministro, ya que él es el que ha financiado, el que ha ejecutado y el que ha aprobado los desembolsos a cuentas particulares sobre proyectos que no han llegado a su conclusión. ¿De cuánto daño? Al momento de la documentación que tiene el Ministerio Público estamos hablando de 9 millones, pero en primera instancia no se sabe el total. Así las cosas, Luis Arce se encuentra en una tremenda orfandad. Ayer quedaron los días en los cuales se daba baños de más. Ahora enfrenta la posibilidad de una detención preventiva de hasta 3 meses. En efecto, el documento del Ministerio Público, donde se realiza la imputación formal, expone que existen suficientes indicios de autoría y riesgos procesales para solicitar la detención preventiva por 3 meses del investigado, en este caso Luis Arce, en el centro penitenciario de Calauma. La Fiscalía argumenta riesgo de obstaculización y fuga, señalando que el imputado tenía conocimiento de los actos ilegales. También detalla diligencias pendientes, como declaraciones de testigos, inspección técnica ocular, ampliación de información y otras actuaciones necesarias para esclarecer el caso. El texto de la imputación fija como domicilio procesal la Fiscalía Especializada Anticorrupción de La Paz y confirma que el imputado ya prestó declaración informativa con asistencia legal.
A propósito del tema, también se ha pronunciado el diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón, quien ha señalado que por el caso Fondo Indígena no corresponde un juicio de responsabilidades a Luis Arce Catacora, debido a que esta investigación es en el marco de cuando él ejercía como ministro de Economía y Finanzas Públicas en el país. Según la nueva Constitución aprobada en 2009, se excluye a los ministros de Estado de esta ley que viabiliza el juicio de responsabilidades. No corresponde un juicio de responsabilidades a partir de la nueva Constitución del año 2009, cuando se trata de un juicio a un exministro de Estado por hechos relativos a sus funciones. Cuando hay cambio de la normativa procesal o de la organización de los jueces o tribunales, no se aplica en ese caso el principio de irretroactividad de la ley, como sí se lo aplica si se trataría un cambio más gravoso de penas o de figuras penales en relación a la persona que está siendo enjuiciada. Entonces, al tratarse de materia procesal y orgánica que nace de un cambio en la Constitución Política del Estado, corresponde el enjuiciamiento ordinario. Tendría que verse específicamente qué funcionarios y qué altas autoridades han tenido que ver con el mal manejo del fondo indígena, ¿no? Es un tema que lo tendrán que ver los fiscales y tendrá que decirlo el propio denunciante de acuerdo a sus investigaciones. Yo no he hecho una investigación específica del fondo indígena, esto data de muchos años atrás. Según la ley anticorrupción que sigue vigente en Bolivia, los delitos de esta naturaleza no prescriben. Fíjese usted que este caso, el del Fondioc, ya tiene 9 años de antigüedad. Con todo, el pedido de 3 meses está marcando básicamente cuál es la proyección que le está dando el Ministerio Público a este proceso. Con todo, se considera necesaria esta aprehensión. Habitualmente van menores. La temporalidad guarda relación con los actos que se van a investigar. He leído la imputación formal, están pidiendo la declaración de 8 personas. También están solicitando un análisis ya financiero, técnico, que 3 meses es realmente considerable. Me parece muy largo todavía el tiempo, debería ser 2 meses que podamos encontrar ya el final de esta investigación, entendiendo que ha durado más de 9 años, ¿no? Han tenido 9 años para investigar. Hoy solamente es procesar la información. Bueno, en realidad es un tema que responde a la seguridad, ¿no? Allá hay mejores mecanismos de seguridad que van a poder permitir un control sobre la detención preventiva, respetando los derechos y garantías constitucionales del expresidente. Cambiamos ahora el rumbo de la información, ya que el vicepresidente de Estado, Edman Lara, pide al Tribunal Constitucional Plurinacional reactivar la ley de diferimiento de créditos, esto por humanidad. Miles de familias están pagando las consecuencias de una decisión judicial que suspendió la vigencia de la ley 1670. Esta medida cautelar no solo detuvo la aplicación de una norma, interrumpió la protección que el Estado debe garantizar a los sectores más vulnerables. Una medida cautelar debe evitar daños irreparables, no generarlos. Sin embargo, esta decisión abrió la puerta a embargos injustificados, desalojos y procesos que hoy golpean directamente a madres de familia y microempresarios, transportistas, jóvenes emprendedores y trabajadores que luchan día a día para salir adelante. Con respeto, pero también con firmeza, solicitamos el levantamiento inmediato de esta medida cautelar. No por intereses políticos, que quede claro, tampoco por intereses sectoriales, sino porque la justicia constitucional no puede convertirse en una causa de sufrimiento para nuestro pueblo. En ese sentido, y como vicepresidente del Estado Plurinacional, pido al Tribunal Constitucional Plurinacional que escuche el clamor de las familias afectadas, que observe el daño real que ya se está generando y que permita restablecer la plena vigencia de la Ley 1670.
Hablemos de temas político-económicos porque al final hay una decisión política que se va a asumir, o esa es la intencionalidad inicial. ¿A qué me refiero? En el sentido que se han reunido empresarios con gobierno y han fijado una agenda de al menos 7 puntos, un plan que contempla 7 pasos hasta por lo menos 2030, un plan quinquenal entonces. En ese sentido hay algunos pilares que son fundamentales, dicen, para reactivar la economía de Bolivia. Hoy día hemos tenido una grata reunión sectorial, en este caso con el sector de empresarios privados de Bolivia. Ha sido una reunión muy cordial, hemos tenido la oportunidad nosotros de explicarles todo el proceso, ¿no es cierto?, de planificación que estamos llevando a cabo, que nos va a permitir finalmente, entre fines de marzo, fines de febrero, principios de marzo, tener finalmente un plan estratégico a nivel nacional. También hemos tenido la oportunidad de escuchar las propuestas del sector empresarial, muy interesante. Son 7 pilares que estamos trabajando, ¿ya? Y estos 7 pilares que tiene el plan también tienen una lógica de intervención, ¿ya? La lógica de intervención que estamos teniendo es que vamos a dividir el país en 5 grandes macroregiones, ¿ya? Y dentro de estas 5 macroregiones vamos a priorizar sectores. Bolivia hoy en día no tiene los suficientes recursos financieros como para poder empujar todos los sectores al mismo tiempo, ¿no? Hoy en día, de manera preliminar, hemos priorizado 5 sectores: el caso de hidrocarburos, el caso de minería, el caso del sector agropecuario, el caso del turismo y el caso de minería. Son 5 sectores que hemos priorizado, ¿ya? Y en esa línea también estamos priorizando megaproyectos, ¿no? Megaproyectos que nos permitan, por un lado, solucionar la crisis en la que se encuentra hoy en día el país, pero por otro lado que nos aseguren crecimiento económico en los próximos años. Algunos de los megaproyectos que ya tenemos identificados, el caso, por ejemplo, del complejo turístico en Uyuni, el caso de Tiahuanaco, el caso de Puerto Bush en Santa Cruz, el caso del hub Viru, y el caso, hay un megaproyecto también identificado para todo lo que es conectividad eléctricas y otros relacionados con energía, en el caso de las hidroeléctricas en Bolivia. Totalmente, esta es una visión muy diferente. De hecho, incluso estamos cambiando también la ley 777, que es la que rige el SPIE, ¿no es cierto? Si ustedes miran el actual Plan de Desarrollo Económico y Social que finaliza este año justamente. Y desde la Cámara Nacional de Industrias señalan que el Producto Interno Bruto Industrial de Bolivia ha descendido en un menos 1% y han presentado 4 proyectos para evitar estas pérdidas económicas. En la gestión 2025, el PIB industrial tuvo un decrecimiento del menos 1%. Y esto se debe a varios factores, tanto estructurales como coyunturales. Voy a nombrar los 5 factores más determinantes que han influido en la baja del PIB industrial en esta gestión. Por supuesto, como es de conocimiento de todos ustedes, la escasez de hidrocarburos, gas, gasolina y el diésel han afectado de sobremanera en la operación diaria de las industrias bolivianas. Como segunda causa está el encarecimiento del dólar, hizo que suban los insumos, hizo que suban los costos de los insumos, los costos de las materias primas y fundamentalmente han subido de una manera muy gravitante las maquinarias que nosotros traemos para poder producir. Como tercer punto, la caída de la inversión privada y la baja ejecución pública. Esto se debió a factores como la inseguridad jurídica, falta de incentivos fiscales. Por supuesto que también el contrabando y la falsificación de productos nos afectan de manera en la industria nacional. Estas actividades ilícitas generan una competencia desleal en las empresas formales, genera desincentivos, realmente la crisis global por la que está atravesando nuestro país. Hablemos a continuación de los créditos entonces que están siendo analizados. Al menos uno de ellos ya contaría con aprobación. Son 3, reitero, y en ese sentido entonces se espera su viabilidad en el Parlamento. Como se ha visto, la posibilidad de estos dineros pueden inyectar cierto movimiento a la economía nacional. Hemos atendido todas las preguntas, las observaciones que tenían los asambleístas, ¿no?, en relación a los 3 créditos. Es importante siempre estar sentados, tener diálogo, comunicación abierta con la Asamblea, con el Ejecutivo y con las personas que estamos involucradas justamente de hacer gestión para nuestro país. Mucho se ha centrado justamente en tener información más detallada, la cual hemos comprometido que
que a requerimiento de la Asamblea siempre nosotros podremos brindar de forma semestral informe de dónde el origen y el destino de los fondos que se estarían aprobando en estos créditos. No tenemos ningún problema en hacerlo. Esos informes van a poder llegar a toda la persona y con la total transparencia que necesite, no solo los asambleístas, pero el país en su conjunto. Ahorita están trabajando en esa propuesta justamente y entrarán seguramente a un diálogo, a un debate en detalle para que se pueda aprobar, creo, por la necesidad y la urgencia que tiene el país de estabilizar su economía, de dar respuestas principalmente a rubros como salud, que son importantes. Uno de los créditos es una reposición de gastos que se hicieron durante el COVID. Y se ha dado a conocer en las últimas horas, se aprobó en grande el crédito del JICA de Japón de $95,9 millones, esto para proyectos del desarrollo. Aquí los detalles. El crédito de apoyo a la emergencia para respuesta del COVID por el Estado Plurinacional y JICA. Agradecemos a todos los diputados que han aprobado este proyecto, que han podido entender la importancia de invertir en proyectos de salud en nuestro país. Vamos a dar continuidad al tratamiento de las otras leyes que quedan pendientes el día lunes. Sin embargo, para nosotros es muy importante el informar al pueblo boliviano de que tenemos un crédito que va a ingresar por más de $100 millones para poder mitigar los proyectos de salud en nuestro país. Así es, para nosotros es muy importante el compromiso que está mostrando cada uno de los diputados de las diferentes bancadas. Consideramos que todos los diputados estamos trabajando en una sola línea, en dejar los colores políticos de lado y pensar en el futuro de nuestro país y sobre todo pensar ahora en la salud de todos los bolivianos. Y en ese marco es que ha sido aprobado este proyecto de ley. Así es, bueno, se ha postergado el tratamiento de los mismos para que en estos días los jefes de bancada de los diferentes partidos políticos y también los representantes del Ejecutivo, los ministros, puedan darse cita en el hemiciclo, en este caso en la Asamblea Legislativa, para que puedan explicar y exponer los diferentes detalles de estos otros proyectos que van a ser tratados a partir del día lunes también en beneficio de todos los bolivianos. Se va a convocar el día lunes a una nueva sesión de la Asamblea de la Cámara de Diputados, más bien para poder darle continuidad al tratamiento de estos proyectos de ley. Así que el día lunes continúa el trabajo de la Cámara de Diputados de manera comprometida y pensando siempre en el bienestar de todos los bolivianos. Habrá que recordar que este crédito, el del Japón, es bastante concesional en términos de intereses, plazos de pago, en fin, no había sido aprobado en la anterior legislatura por diferencias políticas. Vamos a ver también la posición de Unidad Nacional a continuación. Ellos están dispuestos, por supuesto, a aprobar créditos, pero quieren mayor información en torno a cuáles serán los destinos que se van a dar a estos dineros. Sí, nosotros vamos a apoyar la aprobación del presupuesto general del Estado y también de los créditos. Ahora, hablemos sobre los créditos y la importancia de la aprobación de los mismos. Bolivia está en un ciclo económico negativo, está atravesando por una economía muy golpeada. Esa es la herencia que nos dejó el movimiento al socialismo. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que traigan dólares a este país. El Estado necesita cumplir con sus obligaciones y es en este sentido que nosotros entendemos la necesidad que hay que se aprueben estos créditos. Ahora, sí también tenemos una condicionante, que es la transparencia. Le exigimos ahora al ministro de Economía, que nos va a acompañar en esta sesión, a que pueda explicarnos a detalle en el uso de estos recursos. Es decir, que nos digan a dónde irán, a educación, a salud, a qué programas sociales se va a beneficiar con esta plata. Y también vamos a exigir un cronograma de uso de recursos. ¿Por qué? Porque la premisa debe ser actuar en aprobación, pero con transparencia.
se han conocido nuevas revelaciones en torno al manejo administrativo que se realizaba del Tribunal Constitucional. En ese sentido, por ejemplo, se indica que tan solo en viáticos, se fijó un monto de 4 millones de bolivianos, de los cuales ya se habrían distribuido entre 5 autoprorrogados. Saquen las cuentas, más o menos algo más de 900 mil bolivianos por cada uno de ellos. Se ha señalado que se van a realizar auditorías y en ese sentido establecer responsabilidades. Determinaciones que hemos asumido ha sido precisamente solicitar un informe, ¿no?, económico. Entendemos que el presupuesto asignado al Tribunal Constitucional es de 76 millones de bolivianos y bueno, también se ha pedido un informe pormenorizado respecto a cómo se ha ido ejecutando ese presupuesto en esta gestión. Lo que nosotros vamos a hacer el siguiente año es precisamente aplicar una política de austeridad. Tenemos que reencaminar este tema. No puede ser de que haya un porcentaje, digámoslo así, considerable que haya sido destinado, por ejemplo, a pasajes y viáticos, cuando el más alto Tribunal de Justicia Constitucional, ¿no es cierto?, no está a la par de la modernización tecnológica que se requiere, como por ejemplo para el sorteo de causas y otras necesidades que también tenemos. Entonces, como sala plena, seguramente este tema también lo vamos a priorizar. Creo que es importante que estos recursos económicos que nos destina el Estado tienen que ser pues administrados de manera correcta y le vamos a dar la prioridad a aquellas necesidades que realmente son esenciales y son elementales para el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese sentido, ¿cuánto gastaron los autoprorrogados, magistrada? Bueno, no tengo el dato preciso, nos pasaron la información, creo que asciende en esta gestión aproximadamente a 4 millones de bolivianos, solo en pasajes y viáticos. En otro tema que también tiene que ver con la justicia en el país, el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz, Gabriel Neme, dijo que aún se continúa en la búsqueda del exgerente de MAPA, Franklin Flores, y no se descarta que haya fugado a un país vecino. Sí, la policía boliviana continúa realizando tareas de búsqueda con la finalidad primigenia de dar con el paradero del señor Franklin Flores. Vamos a continuar realizando trabajos en coordinación con algunas unidades operativas y con algunos grupos de inteligencia con la finalidad de proceder a su aprehensión y ponerlo en conocimiento de la autoridad jurisdiccional. Con todos los países circunvecinos, no descartamos ninguna hipótesis, tenemos una buena relación con las diferentes policías de los países limítrofes y es a partir de ello que en un trabajo coordinado venimos realizando el cruce de información para verificar la probabilidad de que el señor Franklin Flores esté en uno de estos países. No descartamos ninguno de los países limítrofes. Enseguida, al retornar aquí en 24 horas, estaremos hablando de la persistente falta de diésel en todo el territorio nacional. Y también información sobre los precios de los productos de la canasta familiar. Ya volvemos con esta información y más. Gracias por seguir junto a 24 horas. Damos referencia entonces a lo que habíamos anticipado. El problema del diésel es una cuestión ya permanente que no ha variado con el cambio de gobierno. Las filas en los surtidores, largas filas, así lo demuestran. Los transportistas, por supuesto, están molestos porque afecta fundamentalmente a su actividad. Una pena, ¿no? Ver al presidente nos saluda, nos dice solamente escuchar su lamento, ¿no? Que no hay plata, que no tienen posibilidades, cada ministerio se solucionará. Preocupante esta situación. Y abandonó. Y nos dejó con ministro de Obras Públicas para poder trabajar las mesas de trabajo con diferentes ministerios. Yo me enojé. Me salí de la reunión, no de la reunión, primero en abandonar, en salirme, después que ha terminado con los ministerios que van a hacer meses de trabajo. Es un engaño para nosotros, es una gran mamada para nosotros, hay que decirle, hay que hablar en ese tono, porque ya no tiene sentido. Mesas de trabajo, ¿desde cuándo vamos a empezar? Hoy, mañana, esta semana, la próxima semana no va a haber diésel gasolina, ¿vamos a seguir así? No es la solución. Levantar las tarjetas de becisa de ANH no es la solución es traer la cantidad de diésel, la gasolina para el pueblo, no traer, pues antes se traía 20 panes
Le han traído 10 panes, ahora están trayendo 2 pancitos, para que entienda la sociedad no sé qué tiene en su mente, ya no entienden. En otro tema se ha pronunciado el viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, quien ha indicado que el precio de ganado vivo estaría bajando, pero sin embargo responsabilizan a los comercializadores sobre la especulación por la elevación de los costos y ratifican que el 80% está destinado al consumo interno. Además, el gobierno nacional está identificando contrabando a la inversa. Como ustedes saben, el precio de la carne, del animal vivo, ha estado bajando, lo han anunciado los ganaderos, está bajando. Entonces estamos investigando, estamos viendo, porque pareciera ser que algunos comercializadores están especulando con el precio de la carne. Hacemos el llamado a que por favor reflexionen, porque ya están las instancias correspondientes mirando, viendo, supervisando que el precio de la carne llegue al precio correcto a las familias bolivianas. Recordemos que más del 80% de la producción nacional es para el consumo del mercado interno. También escuchamos desinformación que sale en los medios de prensa queriendo casar la exportación con el precio del mercado interno. Eso no es correcto. Repito, más del 80% de la producción de la carne nacional está destinada para el consumo nacional. Entonces, hablando de algo de menos del 20% que se exporta, eso no tiene nada que ver con el precio del mercado interno de la carne. Por eso hacemos el llamado especialmente a los comercializadores. Pero sí, lo que distorsiona el precio es el contrabando a la inversa. Recordemos que, y tenemos la información, de que mucho de la carne que debería ser comercializada en el mercado boliviano sale de manera informal por fronteras. El tema en cuestión es que este alimento, desde que se produce hasta que llega a la mesa de los bolivianos, sufre al menos 5 intermediaciones. Fíjese que cuesta 28 bolivianos en su origen y llega a costar 90 en la mesa de los connacionales. ¿Se da cuenta del hecho? Bueno, ellos, los que intermedian, por supuesto, justifican esta actividad de diversa manera. ¿Boliviana se levante? No, nosotros como Futecra queremos reunirnos con ellos para poder hablar con datos reales y que la población no sufra, más bien que vaya en beneficio del ama de casa y que Futecra pueda coordinar estos precios reales que se manejen a futuro. Un ejemplo pequeño le voy a dar de los detallistas. Compra la carne de engancho, llega a la tienda La Frial, tiene que despostar, requiere máquina cortadora, requiere hieleras, requiere otra serie de elementos que va a ir el costo de la luz, que va a ir el costo de la agua, que va a tener que pagar al ayudante. Y aparte de eso, que no es pura pulpa, porque el gobierno lo toma que si todos vendiéramos la carne, la mejor carne. No, hay que hablar de hueso, hay que hablar de carne molida, lo que sale la cecín, los desperdicios. Por lo tanto, el que vende al detalle, en vez de ganar, sale perdiendo. Entonces, el costo no justifica el precio real. Pero, pasando estas fiestas patrias, si no va a haber una conversación real con el gobierno, tenga por seguro que nos van a ver en las calles. En temas de justicia, el diputado de Alianza Unidad, Mauricio Taboada, advierte que Luis Arce es solo el primer paso y apuntan próximamente a Evo Morales. De a poco están empezando a caer los peones, sin embargo, todavía falta que caigan aquellas fichas, piezas fundamentales que movían este tablero. Es importante destacar dentro de esto que los bolivianos sabemos quiénes son. La sociedad boliviana y el pueblo boliviano saben evidentemente el daño que se ha causado y hemos sido testigos prácticamente todo este tiempo de los hechos y el mar de corrupción que se ha ido trazando durante estos 20 años. La ley SAFCO, la 1178, es clara, no se puede hacer depósitos de una cuenta pública a cuentas privadas, por lo cual se estaría procediendo de manera directa, ¿no? Es en ese entendido que hay que manifestar que la justicia muchas veces tarda. Sé que esta frase golpea mucho, pero llega. Y el entorno inmediato y los peces más grandes, como lo han venido diciendo, tienen nombre y apellido. Y uno de esos peces grandes, y el siguiente, debería ser Evo Morales Saima y su entorno político.
desconocía estos hechos Evo Morales. Hubo un gran escándalo cuando se conoció cómo se estaban robando dinero que era para los campesinos y supuestamente los mismos campesinos se estaban apropiando ilegalmente de estos recursos. Bueno, ahora la defensa legal de Evo Morales señala que él desconocía estos temas. Reitero, el Fondo Indígena se funda el 2005. Los hechos denunciados son del 2014. A partir del 2005 es una entidad autárquica a la cabeza de un director ejecutivo y de un directorio ejecutivo. Por lo tanto, no hay vinculación con el órgano ejecutivo en el marco de lo que es la presidencia, ya que la responsabilidad institucional de una entidad autárquica son su director ejecutivo y su directorio. Pero los directores ejecutivos eran parte del Ejecutivo Nacional, Luis Arce Catacora, Nemesia Chacollo. En una entidad autárquica que no tiene relación con presidencia, tiene una relación directa con lo que es el consejo de los ministerios que lo componían en su consejo y su director ejecutivo, por eso es autárquico. Evidentemente, o sea, todo el manejo económico tiene responsabilidad el directorio y su dirección ejecutiva. ¿Está diciendo que Evo Morales no conocía qué es lo que pasaba con estos fondos? Estamos diciendo de que hay una responsabilidad de manejo administrativo que tiene un directorio y una dirección ejecutiva. El presidente no tiene vinculación directa a estas decisiones administrativas. Sin embargo, acerca del tema hay más repercusiones. El exdiputado Sergio Choque pide justicia ejemplar para los responsables del desfalco al fondo indígena. Todas las autoridades, esas autoridades que han manejado recursos económicos del Estado y están siendo procesados, deben de someterse a la justicia ordinaria, ¿no? Y de alguna manera acogerse a lo que el imperio de la ley señala, ¿no? Si es culpable, pagar las consecuencias de sus actos. Pero no estoy de acuerdo en que a todos se nos meta en el mismo saco, ¿no? Si hay autoridades, como en el caso de los ministros o ex viceministros que han manejado recursos económicos y realmente han hecho daño a nuestro país, ¿no? Yo quisiera como que fuesen nuestras leyes como en China. Los corruptos son ejecutados. Así de esa manera debían ser ejecutados también en nuestro país, porque se está dañando la economía de un pueblo que día a día trabaja para salir adelante, ¿no? Entonces, las consecuencias de los actos lo deben de asumir, ¿no? Pero que sea a través de la justicia ordinaria, una justicia ordinaria que sea transparente. Y bueno, lo curioso de todo esto es que ante la detención de Luis Arce se ha reforzado la seguridad en torno a Evo Morales. Esta cuestión de la republiqueta que se tiene en el trópico de Cochabamba y la inacción en relación a aquello sigue llamando la atención. Con todo, se pide también un arraigo para el líder cocalero. Veamos. Yo creo que ya la Fiscalía, a través del fiscal general y también la policía, ya deben estar realizando actos para ejecutar el mandamiento de aprehensión que, reitero, ya es de bastante tiempo, pero creo que con las nuevas autoridades este mandamiento ya se va a ejecutar y esperemos que antes que culmine esta gestión 2025 pueda ejecutarse este mandamiento de aprehensión. Pero seguramente el cobarde no sabemos si está en Bolivia o ya ha escapado, ¿no? Entonces, pero hay que ya poco a poco ejecutar ese mandamiento de aprehensión y también ya el Ministerio Público ya ha debido alertar a Migraciones, la alerta naranja, para que no pueda salir del territorio boliviano. Bueno, esto no es una amenaza, solamente es cumplir lo que ha emanado una autoridad de actos investigativos y si realmente esta no sería un cobarde en escapar, debería dar la cara. El que nada hace, nada teme, pero creo que esta persona no quiere dar la cara y por eso se ha atrincherado en el Chapare, pero también pienso que él ya seguramente ya ha debido salir del territorio boliviano, porque ya ha visto lo que pasó con Arce y por lo tanto ya ha debido tener recaudos, pero yo espero que Migraciones esté alertando para que incluso no le dejen pasar las diferentes fronteras, porque Evo Morales es un cobarde, no va a dar la cara. Breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a dar detalles de los avances sobre las postulaciones a las vocalías del Tribunal Supremo Electoral. Y el periodo de impugnación que se ha abierto en relación a este proceso. Ya volvemos enseguida, no se vayan.
Continuamos con más información aquí en el Noticiero 24 Horas. Gracias por seguir con nosotros. Como lo anunciamos antes de la pausa, la Comisión de Constitución abre ya la fase de impugnaciones para las vocalías al Tribunal Supremo Electoral. Vamos a revisar los antecedentes, ¿sí? Juntamente con la fase de impugnaciones que se ha abierto el día de hoy. ¿El día de mañana se va a revisar las mismas? Bueno, vamos a ver las impugnaciones, vamos a revisar cada una de ellas, pero además tenemos que hacer ya una revisión minuciosa de los expedientes, ¿no? No solamente en el caso del cumplimiento de requisitos básicos, sino ya de sus antecedentes para el puntaje respectivo. Bueno, los méritos, ustedes saben, tienen que ver con toda la trayectoria, especialmente personal y profesional, que se acredita en la integridad de los casos mediante las certificaciones y los títulos correspondientes. Lamentablemente, aunque por razones de tiempo es comprensible, se han eliminado las entrevistas personales, que eran el mecanismo por excelencia para tener criterios más objetivos de la probidad, ¿no? De la personalidad de las personas. De acuerdo a los antecedentes, como les digo, ¿no? De acuerdo a los currículums, de acuerdo a las hojas de vida, vamos a seleccionar a las mejores y a los mejores. Y las etapas, las fases de este proceso ahora se han reducido bastante. Fíjese que ya ha concluido básicamente la etapa para observar, objetar, impugnar a algún candidato. Se afirma que son más de 80 las observaciones realizadas y este viernes va a proseguir esta fase de preselección para seguir observando a quienes tienen algún problema con sus hojas de vida. El día de hoy se ha trabajado en el tema de la recepción de las impugnaciones y el día se ha recibido 52 impugnaciones de parte de los postulantes y 31 hacia los postulantes, ¿no? En este caso, el día de mañana se va a trabajar en la resolución de estas impugnaciones caso por caso para tener claridad. Sí, se está trabajando en tiempo y materia, como ustedes vieron, el día de hoy se ha cerrado con una sesión, ¿no? Ya luego informando en esta sesión respecto a todas las presentaciones de impugnaciones, y el día de mañana ya se trabajará en la resolución y así tener el día sábado la lista oficial de todos los habilitados para pasar a la otra fase, que es la revisión de la meritocracia. Tenemos información que alrededor de 5, exactamente, yo tenía el conocimiento de 5, tal vez llegaron a más, 5 se han recibido por correos electrónicos. Sí. Mañana continuamos trabajando a partir de las 8 de la mañana, no se va a reiniciar o reaperturar la sesión para continuar con la resolución de las impugnaciones y así tener ya por la noche o para el día siguiente la lista oficial de todos los habilitados. Y en cuanto a la elección de vocales del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, habilitan a 108 aspirantes e inhabilitan a 63. Aquí los detalles. Habilitados y 63 inhabilitados, ¿no? En el cual también hemos podido revisar la carpeta muy transparentemente, ya que somos 3 asambleístas encargados de la comisión especial y se ha ido por sorteo, ¿no? En el cual 2 asambleístas se ha hecho cargo de una carpeta para poder revisar y hemos puesto nuestras rúbricas, ¿no? En el cual este proceso será transparentemente, ya lo habíamos dicho, los mejores van a ingresar al Tribunal Electoral Departamental. También quiero informar que entre esos habían buenos currículos en el cual les faltaba un requisito, ¿no? Y por eso se ha ido habilitando, y esto ha sido más que todo los certificados de Aymara, que muchos profesionales no cumplían con ese requisito. La probidad también, de la misma manera, que ya de entradita tiene 40 puntos, pero no han hecho su declaración jurada. De esa manera se ha ido inhabilitando a algunos postulantes. El tema en cuestión es que esta tarea de los vocales electorales departamentales en la revisión de las hojas de vida corresponde a la Asamblea Legislativa Departamental. En Potosí hay algunas quejas porque se considera que las impugnaciones se han desarrollado sin sustento, sin argumentación. Conocido el detalle de ciudadanos habilitados en el proceso de convocatoria para vocales del Tribunal Departamental Electoral.
y también se han conocido las razones de la inhabilitación. Ahí está el detalle de un argumento falaz, tendencioso y carente de base legal para inhabilitar a decenas de ciudadanos y ciudadanas potosinas. Resulta que el pretexto de inhabilitación está haciendo que el documento presentado por los postulantes sea certificado de no militancia, legalización de un título, un registro, datan de la fecha de convocatoria a elecciones, el 4 de diciembre o una fecha anterior. Pero por favor, colegas de la Asamblea Departamental, de la comisión que está haciendo y tomando estas decisiones, esos documentos no caducan. ¿Cómo es posible que se esté inhabilitando a ciudadanos con ese pretexto? Porque es un pretexto, no existe base legal para inhabilitar a un ciudadano solo porque el documento que presentó tiene una fecha anterior. Esos documentos son válidos, están vigentes. Además, debe aplicarse el principio de favorabilidad hacia los postulantes y a la democracia en nuestro país. Todos los bolivianos y bolivianas tenemos esperanza en este proceso. Queremos renovar nuestras instituciones. Estas decisiones de inhabilitación sin base legal generan dudas. No queremos pensar que se está empujando a la habilitación de figuras públicas, figuras políticas o funcionarios públicos al movimiento al socialismo. Cambiamos completamente el rumbo de la información, ya que en las últimas horas capturaron a un concejal de la región, el Carmen Rivero Torres, junto a un hombre con más de 20 paquetes de droga. Flagrante, agarran una bolsa de yute arrojándolo al inmueble de al lado. Tratan de darse a la fuga, son detenidos metros más allá y continúa la requisa encontrando también en otro de los ambientes más sustancia controlada. Producto de este operativo han sido aprehendidas de manera flagrante en poder de un total de 7 paquetes de pasta base de cocaína y 20 paquetes conteniendo marihuana en su interior. Se ha procedido al secuestro del inmueble, se está abriendo una investigación para determinar si existen más personas involucradas y asimismo estas en este momento se encuentran en celdas policiales esperando la audiencia de medidas cautelares para determinar su situación jurídica procesal. Se ha verificado, la señora Rosángela Méndez Aragón es concejal del municipio de Carmen Rivero Torres. Y se están produciendo ya algunos operativos para detectar la venta ilegal de carburantes. Ha sucedido esta vez en un populoso barrio de La Paz, Villa Fátima, donde la FELCC ha descubierto 14.000 litros de combustible. Con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en horas pasadas, ha llevado adelante un operativo de control en inmediaciones de la zona de Villa Fátima. En este lugar se ha procedido a identificar 2 inmuebles. En el interior de los mismos hemos podido ubicar a 3 personas que se encontraban acopiando aproximadamente 14.000 litros de diésel. Estas personas han sido aprehendidas, 2 personas de sexo masculino y una persona de sexo femenino. También se ha procedido al secuestro de 3 camiones, de 3 vehículos, los cuales han sido trasladados hasta dependencias policiales a efectos de generar su resguardo. Última pausa aquí en el Noticiero 24 Horas. Al retornar, noticias de espectáculo, esta vez a nivel nacional. ¿Qué sucede entre Luis Vega y el vocalista de María Juana? ¿Por qué estarán peleando? Y también les comentaremos sobre cómo Estados Unidos ayudó a Corina Machado a salir de Venezuela. Los detalles al retornar, no se vayan. Gracias por seguir junto a 24 Horas. A continuación, nuestro segmento de información ciudadana, donde usted nos brinda la posibilidad de conocer su realidad más próxima, gracias a este contacto que mantenemos mediante nuestra línea de WhatsApp 699-55-470. Aquí comienza Quiero Reportar.
Informan desde La Paz, a través de las siguientes imágenes, reportaron un accidente de tránsito en la avenida Costanera, un choque de 4 vehículos. Según la información preliminar, el presunto culpable sería un militar en estado de ebriedad. Vamos hasta el Alto, ciudad satélite, para combatir el denominado trameaje o cobro por tramos. La Junta de Vecinos de la zona Plan 561 de Ciudad Satélite instaló volardos en beneficio de la ciudadanía. Piden a los transportistas del sector público respetar los mismos. Continuamos con la información desde la ciudad del Alto. Se busca a la madre que dejó abandonada a su hija de 1 año y 4 meses en un alojamiento. La pequeña, identificada como Ever Quispe Plata, se encuentra actualmente acogida por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Si usted tiene información o referencias, puede comunicarse al número 816 43 43. En el panorama internacional de las noticias destacamos la presencia de Corina Machado en Oslo, Noruega, para recibir ya en persona, no en un acto tan significativo como el que debería haber sido, ese Premio Nobel de la Paz. También han narrado cómo logró salir desde Venezuela. También vamos a hablar más adelante sobre ese respaldo ya básicamente nominal de Vladimir Putin a Nicolás Maduro. Eso y mucho más en este compacto internacional de las noticias. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, dijo el jueves que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela, donde vive en clandestinidad desde agosto de 2024, y para viajar a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz. Ciertamente el régimen habría hecho todo lo posible para impedir que viniera. No sabían dónde estaba, escondida en Venezuela, así que les resultó difícil frenarme. Aún así fue una falta de respeto, y sí, recibimos apoyo del gobierno de Estados Unidos. Machado no logró asistir el miércoles a la ceremonia de entrega del premio y fue su hija, Ana Corina Sosa, quien recogió el galardón en su lugar. La líder opositora aseguró que ahora hará todo lo posible para volver a Venezuela, pese al riesgo de ser arrestada. Mi deber era venir a recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Y pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también. La ganadora del Nobel acusó al gobierno de Nicolás Maduro de usar recursos provenientes de actividades ilegales para reprimir y perseguir, y llamó a cortar la fuente de las actividades ilegales. El presidente ruso Vladimir Putin habló el jueves por teléfono con su par venezolano Nicolás Maduro. Según el Kremlin, Putin expresó solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro. La llamada telefónica ocurrió en medio de la crisis entre Venezuela y Estados Unidos, en momentos en que el gobierno estadounidense ha multiplicado las medidas, tanto económicas como militares, para aumentar la presión sobre el presidente venezolano. Desde agosto desplegó un importante dispositivo militar en el Caribe y el miércoles incautó un petrolero frente a la costa venezolana, lo que constituye una novedad en la crisis, porque los hidrocarburos son la principal fuente de ingresos de Venezuela. El petrolero, sometido a sanciones desde hacía años, fue asaltado por fuerzas estadounidenses el miércoles en el Caribe, un acto calificado por Caracas de robo descarado y piratería. Un nuevo roce entre Washington y Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó el miércoles a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de desinformación sobre la lucha contra el narcotráfico en el país sudamericano. En los últimos meses, Washington retiró a Colombia la certificación de aliada antidrogas, impuso sanciones contra Petro y sus allegados y llegó a señalar al mandatario colombiano como líder del narcotráfico sin aportar pruebas. Más temprano, el miércoles, Trump advirtió que Petro va a meterse en grandes problemas si no espabila y acusó a Colombia de estar produciendo un montón de drogas. Esa desinformación terrible hacia el presidente de los Estados Unidos lo lleva a frases y acciones que no se pueden ejercer sobre un presidente elegido democráticamente por la mayoría de la sociedad colombiana. Así se irrespeta esa Colombia.
Washington asegura que el próximo paso contra quienes llaman narcoterroristas es una ofensiva terrestre y no descarta atacar suelo colombiano. La mecha entre México y China se prendió y lo hizo por los aranceles que Claudia Sheinbaum impuso al gigante asiático, medida que se votó en el Senado. Con esta propuesta, varios sectores económicos podrán competir en condiciones justas, sobre todo con economías con las que México no tiene tratados comerciales. Con 76 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones, la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación impone aranceles de entre el 5 y el 50% a 1.463 productos de China y otros países asiáticos con los que no hay tratados comerciales. Sectores como el textil, aluminio o plásticos quedarán afectados a partir del 1 de enero de 2026. Por ello, China no dudó en contestar a la medida. Nos gustaría destacar que ir en contra de la tendencia de la globalización económica y participar en el proteccionismo perjudica a otros sin beneficiar a uno mismo. Esperamos que México corrija su curso de acción lo antes posible y trabaje con China para salvaguardar conjuntamente la relación económica y comercial bilateral en general. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está frustrado con Ucrania y con Rusia, dijo el jueves la portavoz de la Casa Blanca, en momentos en que las negociaciones para poner fin a la guerra se han estancado. No quiere más palabras, quiere acción, quiere que esta guerra termine, y la administración ha dedicado más de 30 horas solo en las últimas 2 semanas a reunirse con rusos, ucranianos y europeos y hablar con ellos también, así que veremos qué pasa con las reuniones este fin de semana y estén atentos. Trump conversó con los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania, que propusieron realizar una reunión el fin de semana con Ucrania y Estados Unidos. Pero el mandatario estadounidense puso en duda la participación de su gobierno y reveló que hubo un intercambio en términos bastante duros. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó el jueves que Estados Unidos sigue presionando a Ucrania para que haga grandes concesiones territoriales a Rusia, con el fin de terminar la guerra que empezó en febrero de 2022. Vamos ahora con la información en cuanto a farándula y espectáculo. Esta vez noticias nacionales. Hay un supuesto altercado entre Luis Vega y también el vocalista de María Juana. Ambos grabaron videos, se dieron respuestas. ¿Será marketing? Bueno, tenemos los detalles el día de hoy. Pero también tenemos noticias de Bad Bunny, quien tuvo una caída en uno de sus conciertos, pero continuó. Tenemos las imágenes. Luis, no sé por qué has hecho esto. No entiendo la razón. Te he escrito a tu Instagram. Mañana estoy llegando a Santa Cruz. Quiero verte cara a cara, hermano. Quiero ver de solucionar este gran malentendido. A toda la gente, por favor, etiquétenlo a Luis. Etiquétenlo a Yonix también, que me encantaría que aparezca. Y solucionar de una vez todo esto. Luis, quiero verte cara a cara, hermano. Bad Bunny inició su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour en México, con su primer concierto en el Estadio GNP de la Ciudad de México, donde vivió un percance que rápidamente se hizo viral. Durante la interpretación de Efecto, el cantante caminaba sobre la casita, una estructura escenográfica que simula una casa típica de Puerto Rico, cuando resbaló y cayó de espaldas al borde del escenario alterno. De inmediato se incorporó, tomó el momento con humor, permaneció unos segundos sentados, sonrió al público y continuó el show sin cambios. Hasta ahora no se han reportado lesiones y el incidente se considera menor. La casita ya estaba en el centro de la polémica, pues algunos fans denunciaron que obstruía la vista desde zonas preferenciales y presentaron quejas ante Profeco. Ante esto, Ocesa ofreció reembolsos a quienes no estuvieran conformes. Pese al incidente y a las críticas, la gira mantiene altas expectativas. Se abre un periodo con lluvias un tanto más intensas en su precipitación, pero dispersas también en cuanto a su número. Para que usted tome sus previsiones, a continuación, el pronóstico del tiempo.
Revisamos ahora la información en las redes sociales. Pasamos a revisar la plataforma X con los últimos pronunciamientos de hoy. Llegamos al final de esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Muchas gracias por seguirnos como siempre y como cada noche. Ha sido un gusto, un placer haberles informado. Nos reencontraremos cuando nos convoque la noticia. Hasta entonces, gracias y permiso. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana con más información. Luis Arce, en la mayor orfandad, el expresidente enfrenta la detención carcelaria. Los movimientos sociales que antes acompañaban al exmandatario desaparecieron y no reclaman por él. La fiscalía pedirá su detención por 3 meses en la cárcel de Calauma. El Fondioc, un trama de corrupción congelada en el tiempo. La Fiscalía emitió 5 órdenes de aprehensión contra más involucrados en el caso. La detención de Arce recuerda las redes que se formaron para robarle al Estado. Las pérdidas son multimillonarias. El drama por conseguir diésel vuelve con la misma intensidad. Para quienes necesitan el carburante, nada cambió y los problemas son los mismos. Las filas en los surtidores siguen mostrando una cruda realidad. Tribunos del Tribunal Constitucional Plurinacional autoprorrogados se pagaron millonarios viáticos. Según la denuncia, los montos que recibieron por este concepto supera los 4 millones de bolivianos en 11 meses de este 2025. Alistan auditorías para determinar responsabilidades. Polemizan en el Parlamento por créditos externos. Por ahora no hay acuerdos. Al menos 2 son los que más se discuten. Uno tiene que ver con un préstamo del Japón con facilidades de pago y por otro el de la CAF por $550 millones. Del consumidor al productor, el precio de la carne sube hasta en 200%. Las más de 5 intermediaciones que sufre el producto antes de llegar a la mesa de los bolivianos lo han convertido en un alimento no apto para los pobres. Impugnan a candidatos a una vocalía en el Tribunal Supremo Electoral. Conocidas las listas, se abre el periodo para cuestionar a los postulantes. Hasta el momento suman 88 observaciones. En noticias internacionales, Estados Unidos colaboró a Machado para salir de Venezuela a recibir el Premio Nobel de la Paz. Putin habla con Maduro y reafirma su respaldo a Venezuela ante la crisis con Estados Unidos. Todas las noticias están en 24 horas.